Para nuestras visitas de 9 a 10 siempre tenemos un estudio bíblico, una clase bíblica. Luego tomamos un receso de 10 de la mañana y regresamos a las 10:30 para nuestro culto general. En esta mañana vamos a continuar con la serie titulada Los pecados secretos. Ya estamos en la sección 5 de nuestro material y nuestro tema de hoy es nuestros pecados secretos a los ojos de Dios. Vamos a hacer un estudio de cómo Dios ve la pecaminosidad del hombre. Sabemos que desde Adán, toda la raza humana representada en Adán heredó ese pecado original. Y en un mundo actual como en el que estamos, que es de carácter relativista, es decir, que cada quien cree lo que le parece. En un mundo así, las verdades absolutas de las Escrituras es rechazada, pero cuán necesario es para el pueblo de Dios estudiar estas doctrinas importantes como de la fe, del arrepentimiento, para que nosotros tengamos certeza de lo que Dios dice a través de su palabra y no lo que las ideologías y los pensamientos de los hombres puedan decir referente a las cuestiones del pecado. En nuestro texto de esta mañana vamos a verlo en Salmo capítulo 90, verso 8. Nos dice así la Escritura en Salmos capítulo 90, verso 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. El salmista en esta oración está mencionando que Dios ha puesto delante de su rostro todas nuestras iniquidades. Todos nuestros secretos son expuestos a la luz de la presencia de Dios. A continuación vamos a desarrollar el estudio de esta manera. En primer lugar, vamos a ver de dónde surge esta diferencia entre Dios y nosotros a la hora de observar nuestros pecados. Y en la segunda sección del estudio vamos a ver en base a preguntas que tienen que ver con los mandamientos de Dios, cómo Él descubre la realidad de nuestro pecado y nos confronta de la manera en que nosotros nos convertimos en infractores de su ley santa. Entonces veamos cuál es la óptica que muchas veces tiene el hombre en relación a ver a su pecado y cuál es la óptica de Dios o el lente de Dios con los cuales Él ve nuestra pecaminosidad. Y nos daremos cuenta que hay un abismo entre Dios y nosotros a la hora de ver este tema del pecado. Así que a manera de ejemplo, para entender esta distancia de observación del tema del pecado, vamos a poner un ejemplo con los objetos que son observados a la luz y a la distancia. Ponemos un objeto en una mesa a cierta distancia y dos personas pueden tener una opinión diferente de la observancia del objeto en cuanto a su tamaño, en cuanto a su distancia. Entonces, los objetos vistos a distancia, por ejemplo, parecen mucho más pequeños de los que son en realidad. No podemos determinar el tamaño de un objeto a una distancia aproximada. Por ejemplo, una vela encendida o una estrella en la oscuridad la veremos como un objeto muy resplandeciente. Una vela en la oscuridad vemos cuán resplandeciente. Ahora vemos en la noche una estrella brillante y miramos cuán resplandeciente es en la oscuridad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando viene ese astro extraordinario de la luz del sol? Desaparece toda aquella brillantez que mirábamos tanto de la vela como de una estrella en la noche, porque un astro tan grande opaca esa brillantez
y cambia nuestro entendimiento entonces acerca de la luz, de la brillantez de un objeto. Ahora bien, ¿en qué nos ayudan estas observaciones o ejemplos? Estas observaciones tienen una relación directa e importante con el tema de nuestro estudio de esta mañana. ¿Por qué razón? Porque nadie puede leer las Escrituras, la Biblia, sinceramente y atentamente, sin percibir que Dios y los hombres difieren. Y de manera amplia difieren los hombres con Dios en la opinión que tienen respecto a casi todos los objetos. Y en nada difieren más ampliamente que la opinión que se forman del carácter moral del hombre, de su malignidad y la culpabilidad del pecado. Nada puede ser más evidente que el hecho de que a los ojos de Dios nuestros pecados son incomparablemente más numerosos, agravados y criminales de los que nos parecen a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Minimizamos nuestro pecado. No tenemos la óptica que tiene Dios desde su trono santo, que observa la corrupción del pecado del hombre. ¿Qué hacen los hombres al minimizar? No le da importancia al pecado. Algunos incluso tienen la idea de que Dios no va a juzgar el pecado, que no hay tal cosa como un infierno en el cual Dios mandará a los pecadores a ese lugar de tormento. ¿Por qué razón? Porque tienen una óptica totalmente opuesta a las Escrituras. Incluso algunos pueden argumentar viendo desde su óptica las Escrituras para torcerlas. De hecho, hay muchas falsas iglesias que promueven estos evangelios que no hacen o no revelan la pecaminosidad del hombre, sino que son todos inclusivos, diciendo, vengan todos, que Dios los recibe tal como son, no importa cuál es su proceder, aquí a todos los recibimos. Sin embargo, nunca mencionan acerca del arrepentimiento de sus pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Son ópticas totalmente diferentes. Aquí lo que más importa, que es lo que Dios ha determinado y ha dicho en su palabra para que las personas puedan verse a sí mismos como Dios las ve en su estado caído. Así que todas estas aseveraciones parten del corazón malvado de los hombres que buscan autojustificarse, que ven sus propios pecados como cositas insignificantes de las cuales no vale la pena preocuparse. Veamos en nuestro estudio de hoy cómo Dios en su santa palabra ve la realidad de nuestros pecados. Y esto nos debe de llevar a pensar qué tan vil soy yo delante de su justicia santa y por qué razón fue necesaria la muerte de Cristo para redención de los pecados. Veamos entonces nuestro primer punto en esta mañana. Primero veamos de dónde surge esta diferencia entre Dios y nosotros al observar nuestros pecados. Dijimos que Dios y los hombres ven los objetos a través de un medio muy diferente y están ubicados con respecto a ellos en situaciones muy distintas. Dios está presente con cada objeto, lo ve cercano y por tanto percibe su verdadera magnitud. No así nosotros, no tenemos una comprensión verdadera de lo que observamos en los objetos. Dios ve todos los objetos tal como son, pero nosotros los vemos a través de un medio engañoso que la ignorancia, los prejuicios y el amor propio interponen entre ellos y nosotros. Entonces nuestro corazón al final nos engaña, nos lleva por ese camino convenciéndonos y autojustificándonos acerca de nuestros propios pecados. El salmista, dirigiéndose a Dios, dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti,
nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es decir, estas iniquidades o estos hechos malvados que cometen los hombres en la tierra, tal como Él los ve, es decir, tal como son realmente, si queremos ver su magnitud, su negrura y su criminalidad y la malignidad y la culpabilidad de cada pecado, debemos colocarnos lo más cerca posible de su ubicación para observar qué tan grave es nuestro pecado. Por así decirlo, a través de los ojos de Dios debemos mirar nuestro pecado. ¿Y cómo son los ojos santos de Dios, hablando figurativamente? Sus ojos santos no están contaminados por la corrupción del pecado como nosotros. En primer lugar, debemos saber eso. El ojo santo de Dios no es como el nuestro, que está sujeto a corrupción, al deseo pecaminoso. ¿Por dónde es que entra principalmente esos pecados en el hombre, sino una de las formas es a través de la vista? Porque empezamos a ver, de hecho, Eva y Adán fue una de las razones por las que desobedeció el mandato de Dios. Específicamente, Eva vio aquel fruto del árbol prohibido y vio que era hermoso. Sin embargo, Dios había dicho: de todo árbol del huerto pueden alimentarse, comer. Y seguramente había una gran cantidad de árboles para alimentarse, pero Dios se había reservado el árbol del conocimiento del bien y el mal, y había mandado al hombre a que no desobedeciera, porque el día que comiera, ¿qué sucedería? Ese día moriría espiritualmente y quedaría separado de la gloria de Dios. Así que por la vista Eva observó el fruto prohibido, y luego vino la serpiente astuta, Satanás, y trajo engaño a Eva, de manera que nuestros ojos no son un lente por lo cual podamos medir la terrible consecuencia de nuestros pecados. Pero los ojos de Dios no están contaminados por el pecado como nosotros, sus criaturas. Él es perfecto en su ser y nosotros corruptos por naturaleza. Pero Él nos permite conocer su verdad y la iniquidad de nuestro corazón por medio de su Escritura, por medio de su ley santa. Descubrimos cuántos somos infractores de su ley y por tanto culpables delante de Él. La ley revela nuestro pecado, nos dice Romanos capítulo 7, del verso 7 al 9. Nos dice ahí la Escritura: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera. Hago un paréntesis aquí. Dios ha escrito su ley moral en el corazón de todos los hombres. No necesita el hombre conocer literalmente los 10 mandamientos, aunque muchos los hemos memorizado, los 10 mandamientos. Pero los hombres, aún sin conocerla, hay una ley escrita en sus conciencias, en sus corazones, que les dice: no debe de codiciar. ¿De dónde procede eso? Porque Dios ha escrito su ley en el corazón de los hombres. Y esa ley lo que nos hace es restringirnos de nuestra propia maldad. Pablo dice: yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. No codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder, no tendría ese poder.
Hubo un tiempo, dice Pablo, en que viví sin entender la ley como todo hombre natural separado de Dios. Sin embargo, dice, cuando aprendí, cuando estudié, cuando conocí la ley, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si la ley escrita en el corazón de los hombres separados de Dios está dentro de ellos, no codiciarás, sabe que la mentira está mal y que es un pecado. Sin embargo, no por eso se refrena, sino que aún más en su corazón perverso disfruta haciéndolo, contaminando su propio ser. Pero una vez cuando Dios en su gracia y misericordia a un hombre lo alcanza y le muestra su escritura, hay un antes y un después en la naturaleza de este hombre y comienza a ver la ley como la que muestra la gravedad de su pecado. Y entonces ese hombre desea arrepentirse y apartarse de esa maldad y corre al Señor clamando por misericordia. Pero es la ley la que revela la pecaminosidad y la gravedad de nuestro pecado. Si nosotros o el hombre en su estado natural es un gran experto en justificarse, en minimizar su pecado, a los hombres no les gusta ser amenazados con el Evangelio en cuanto a su vida pecaminosa y buscan de cualquier manera liberarse de esa ley de Dios. Pero si los hombres pudieran, de alguna manera, Dios les permitiera hacer un ascenso así en el cuerpo en el cual estamos en el presente, un cuerpo sujeto a corrupción. Pero si Dios, digamos, le permitiera al hombre ascender a los cielos, a su morada santa, si pudiéramos ascender a las alturas, al espacio, a la morada celestial, al esplendor de la gloria donde está Dios, ¿qué sucedería a esa carne y sangre en nuestro cuerpo sujeto a corrupción? La carne y la sangre no podría soportar estar delante de la presencia de un Dios santo y nuestros cuerpos se disolverían en su polvo original. Pero nuestras almas inmortales permanecen y se presentan como espíritus desnudos ante el gran Padre de los espíritus. El cuerpo se disuelve porque carne y sangre no puede estar en su morada santa. Sin embargo, el alma inmortal que no perece permanece ahí como espíritu desnudo ante el gran Padre de los espíritus. Aunque habiendo perdido nuestras moradas de barro, no hemos perdido nuestros poderes de percepción. El alma percibe, pero ahora somos todo ojo, todo oído. No podemos cerrar los párpados del alma para apartarnos por un momento de los esplendores deslumbrantes y sobrecogedores que nos rodean y que aparecen como luz condensada, como gloria que puede palparse. No vemos en efecto forma ni figura, sin embargo, toda nuestra alma percibe con claridad y certezas intuitivas la presencia inmediata y sobrecogedora de Jehová. Estamos haciendo como un recorrido, como que Dios nos permite entrar en esa morada. No vemos ningún rostro, sin embargo sentimos como si un rostro de terrible majestad en el que resplandece todas las perfecciones de la divinidad nos iluminara a donde quiera que nos volvamos. No vemos ahí ningún ojo, sin embargo, un ojo penetrante y escrutador, un ojo de omnisciente pureza atraviesa nuestras almas con la mirada como un relámpago. Parece mirarnos desde todos los ángulos del espacio circundante. Nos sentimos ahí como envueltos en una atmósfera o sumergidos en un océano de existencia, de inteligencia, de perfección y de gloria. Un océano del que nuestras mentes laboriosas solo pueden captar una gota,
un océano cuya profundidad no podemos sondear y cuya amplitud nunca podremos explorar plenamente. Pero mientras nos sentimos completamente incapaces de comprender este ser infinito, nuestros puntos de vista acerca de él, hasta dónde llegan, son perfectamente claros y definidos. Tenemos las percepciones más vívidas, las impresiones más profundamente grabadas de una mente infinita, eterna, inmaculada, en la que las imágenes de todas las cosas pasadas, presentes y futuras se ven de la manera más armoniosa, dispuestas en el orden más perfecto y definidas con mayor exactitud. Y ahora, si están dispuestos a ver sus pecados en su verdadero color, si quieren estimar correctamente su número, magnitud y criminalidad, llévenlos al lugar santo. Ahí no se ve nada más que la blancura de la pureza inmaculada y los esplendores de la gloria impoluta. El sol mismo aparecería solo como una mancha oscura. Para nosotros el sol, un astro tan brillante que ilumina nuestro día, delante de esa morada santa sería solo como una mancha oscura. Y ahí en medio de este círculo de inteligencias seráficas, con el Dios infinito derramando en torno a ustedes toda luz de su rostro, revisen sus vidas, contemplen sus ofensas y miren cómo se manifiestan. Recuerden que el Dios en cuya presencia están es el ser que prohíbe el pecado, el ser de cuya ley eterna el pecado es la transgresión y contra quien se comete todo pecado. Entonces hemos visto de manera figurativa, si pudiésemos ascender tal como somos en este momento a ese trono de gloria y contemplar esa majestad, y que Dios permitiera ver como Él ve la corrupción del hombre, entonces preguntamos, ¿quién de aquí en su actual estado desearía emprender este viaje si pudiera y ver sus propios pecados descubiertos tal como el santo rostro de Dios los ve? Sería algo espantoso para nosotros. Sería algo terrible poder ver cada pecado escrito, cada pecado acumulado a lo largo de los años delante del rostro de Dios. Cuán aborrecible, cuán viles hemos sido delante de este Dios santo. Por lo tanto, no soportaríamos y no habría ninguna capacidad de que pudiéramos estar delante de su presencia. Así que estamos descubriendo cómo Dios ve el pecado en el hombre. Ahora, veamos cómo Dios sigue escudriñando el interior del hombre. Algunos de ustedes han sido culpables. Pregunta, como que si Dios preguntara en su mandamiento, en su ley, algunos de ustedes han sido culpables del lenguaje impío, mundano, profano, pasional o indecente, lenguaje corrupto. Esa es la pregunta en los mandamientos del Señor. ¿Puede usted recordar alguna palabra indecente, un lenguaje corrupto, blasfemo? Dios tiene escrito cada palabra que los hombres han dicho en esta tierra. Y entonces hablarías de la manera en que lo haces en este mundo, en tu forma de expresarte de manera cotidiana con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Hablarías de la manera en que lo haces estando allá en el cielo, en la habitación celestial de Dios, en su morada santa, si Él te permitiera ascender. Ese sería el lenguaje que utilizarías delante de la presencia de Dios. ¿Cómo sonarían tus palabras delante de los ángeles celestiales? ¿Cómo sonarían esas palabras a los oídos de Dios?
Pues al final de todo, Él nos dio la lengua para fines nobles, con el propósito de bendecirle. Bendecir es hablar bien. Pero allá podrás sacar a relucir todas las palabras que haya dicho alguna vez. Ahí estarán escritos en un libro mientras lo lees. Recuerda que el ojo de Dios lo está leyendo al mismo tiempo contigo. Aquellas palabras soeces, aquellas palabras dichas en maldición, ahí estarás leyendo juntamente con Dios. Luego di, ¿es este un lenguaje adecuado para que lo pronuncie un ser inmortal, una criatura? ¿Es este un lenguaje adecuado para que Dios lo escuche? Especialmente cada uno se pregunte si alguna vez ha violado el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Que no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has quebrantado este tercer mandamiento al usar el nombre de Dios de manera profana e irreverente? Algunas personas piensan que quebrantar el tercer mandamiento, que es tomar el nombre de Dios en vano, es como maldecir el nombre de Dios. Pero aquí la idea de no usar el nombre de Dios en vano es utilizarlo sin reverencia. La gente utiliza expresiones, incluso cuando se asusta, ¡ay, Dios mío! O utiliza otras expresiones que se han vuelto comunes sin meditar acerca de que podemos estar utilizando el nombre de Dios en vano. También utilizar el nombre de Dios en vano. Usted ve a algunos artistas que llevan vidas terribles, con un testimonio terrible de divorcios, de parrandas, y cuando reciben premios, ellos dan gracias a Dios, dan gloria a Dios. También es tomar el nombre de Dios en vano, porque el hombre no puede hablar bien de Dios, no puede bendecir a Dios si en su vida misma no es una representación de lo que Él ha mandado a obedecer. Entonces, ¿alguno de ustedes ha sido culpable de ese lenguaje impío, profano, irreverente en relación a Dios? Podemos ahí ver nuestra culpabilidad. Todos los hombres han quebrantado el tercer mandamiento usando el nombre de Dios en vano. Sigamos viendo cómo Dios pone el dedo en la llaga. ¿Qué tal de decir falsedades? ¿Alguno de ustedes ha sido culpable de decir falsedades o mentiras o hablar falso testimonio de su prójimo? Si es así, que exponga todo hombre todas sus falsedades, mentiras, engaños, expresiones engañosas que haya proferido alguna vez, y vea cómo aparecerán en la presencia del Dios de la verdad. Porque aquí estamos hablando de todos los pecados. Si pudiésemos pensar individualmente en todos nuestros pecados, inimaginablemente veríamos una acumulación, una montaña llena de pecados que hemos cometido, que incluso el salmista en uno de sus salmos, él menciona de que en pecado fui concebido, hablando de esa corrupción heredada en Adán. No existen niños inocentes. Desde niño ellos aprenden a pecar, porque esa corrupción es inherente de manera natural en todas las personas desde que nacen. Si los niños son inocentes, entonces ¿por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Quién les enseñó a comportarse de esa manera?
porque hay esa naturaleza pecaminosa en ellos. Así que todos son culpables delante de la presencia de Dios, de ese Dios que ha declarado que aborrece la lengua mentirosa y que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Pues en una de las listas que menciona la Escritura, condena también la lengua mentirosa. En Proverbios nos habla que Él aborrece, es una de las 6 cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, aquel que habla engaño. Los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. ¿Cómo es el relativismo en el cual la sociedad está actualmente, si no han minimizado la mentira a tal grado que la han aceptado, como que si no hay problema con hablar mentira? Esa es una mentira, no pasa nada. Algunos hablan de mentiras blancas. Algunos hablan también de que a veces la mentira es buena para ocultar secretos y cosas que desencadenarían situaciones terribles y vergonzosas. Así que vemos cómo el relativismo se ha encargado de opacar la verdad de Dios para decir a los hombres: está bien la manera en que vives, no te preocupes. Si aquel quiere vivir de esa manera, está bien, respeta, pero tú sigues viviendo de la manera que crees. Pero ante los ojos de Dios, al ver desde la perspectiva de su santa luz, Él ve la mentira como un pecado de pena capital que merece el lago de fuego. Así que terrible que los hombres sean condenados por falsedad ante un Dios como este. Vemos cómo se quebranta la ley de Dios. Algunos de ustedes han transgredido el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué mandamiento es este? El 5º mandamiento, que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Así que muchos han transgredido y siguen transgrediendo el mandamiento donde Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarle. Tales transgresiones parecen muy triviales a la tierra, le restan importancia. ¿Cuál es ese día que Dios ha destinado para que los hombres reposen de la obra de sus manos? Él dio 6 días, trabajarás. Y en ese Shabbat, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel guardaba el sábado como esa ordenanza. Pero ahora, a la luz de la revelación de Dios en Cristo, en la persona de Cristo, en su muerte y su resurrección, los cristianos celebran su victoria cada domingo de la semana, porque así fue instituido y así están en los escritos del Nuevo Testamento, que la iglesia se reúne cada domingo de la semana para celebrar la victoria y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora bien, 6 días Dios ha dado a los hombres para que hagan sus labores. Usted se pregunta entonces, ¿por qué razón es que trabajamos de lunes hasta sábado a mediodía? Porque hay un principio eterno que Dios destinó, que ese día de descanso no fuera para el deleite de los hombres, no fuera para que me despierte un domingo a la 1 de la tarde y luego busque una serie de Netflix y así pase descansando. Esas son las trivialidades en que los hombres transgreden este mandamiento de acordarse del día del Señor para santificarlo. Pero cuando nosotros venimos al entendimiento de su verdad y nos damos cuenta que hay un mandato expreso en las Escrituras, que Dios dice que nos acordemos de su día santo para santificarlo, para reposar en Él, para venir y escuchar su santa palabra, para que nuestra alma haya reposo en Él. Entonces,
este día se convierte en un día tan esperado por la cristiandad que desea reunirse en comunidad con sus hermanos, disfrutar del compañerismo, pero venimos aquí con corazones expectantes para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y para meditar en esa palabra. Eso es santificar su día. ¿Le parecen así a aquel que dio este mandamiento? Hablando acerca de la trivialidad con que los hombres viven en la tierra, quebrantando este mandamiento. Aquellos que han sido culpables de tales transgresiones, oigan una voz de la gloria que les rodea diciendo: yo, con quien ustedes están en deuda por todo su tiempo, pues les permití 6 días para realizar sus labores necesarias y reservé solo uno para mí, tan solo uno para ser empleado exclusivamente en adorarme y en ocuparte de tu propia salvación. Pero incluso me negaste ese único día cuando lo empleaban en mi servicio, lo consideraban fatigoso. Algunas personas vienen el domingo casi a rastras, con fatiga, con sueño. Ustedes, por tanto, lo emplearon en todo o en parte, en servirse a ustedes mismos, demostrando así que no están en absoluto cualificados ni capacitados para disfrutar de un Shabbat sin fin en mi presencia. Si ese día, que es exclusivo para que el pueblo de Dios se reúna a adorar al Señor en el día santo, se nos es gravoso, se nos convierte en fatiga, ¿qué nos hace pensar que en la eternidad disfrutaremos estar en su presencia para siempre? Si un día en la semana no podemos siquiera apartarlo, algunas personas se ausentan hasta un mes sin congregarse, sin venir al culto al Señor, y lo minimizan y ponen 1000 excusas. La gente pone 1000 excusas, que ese día es el único día que tengo para asear, que ese día es el único día que tengo para pasear, y ponen 1000 excusas, transgrediendo así la ley santa del Señor, que nos ha dado 6 días para que hagamos estas labores, pero ese día podamos disfrutarlo, apartarlo para Él. Ahora, algunos de ustedes debemos, nos dice el escritor original de este estudio, debemos hacer la desagradable pregunta: ¿han sido culpables de violar el mandamiento que prohíbe el adulterio y sus vicios afines? ¿Has quebrantado el mandamiento que no cometerás adulterio? Incluye la fornicación, que es el hecho de tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Has cometido este pecado? ¿Has quebrantado este mandamiento del Señor? Si es así, expongan esas abominaciones y vean cómo se ven en el cielo en presencia de los santos ángeles, a la vista de este Dios 3 veces santos, que ha dicho en Malaquías 3:5 y Apocalipsis 21:8: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los adúlteros, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál es la condenación para aquellos que viven de esa manera sin mostrar frutos de arrepentimiento y apartarse de esos círculos viciosos que los esclavizan? Vendrá pronto el Señor testigo contra los adúlteros, fornicarios, contra los lascivos y toda esa clase de mal que se desprende de estos desórdenes, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es tan grave que el Señor Jesucristo también lo enfatizó.
de que ahora no solamente era culpable el que cometía el acto de manera física en adulterio, que era condenado con ser apedreado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor va más allá y revela la condición espiritual del corazón corrupto del hombre, y su énfasis es que todo aquel que mirando y deseando la mujer de su prójimo ahora es culpable del juicio de Dios también, como que cometiera la misma acción. Porque ¿de dónde proceden estos males sino del interior del hombre, del corazón del hombre que los desea? Y dice el Señor que quienes cometen tal quebrantamiento a la ley de no cometerás adulterio y sus vicios afines serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Algunos de ustedes también han sido culpables de fraude, de injusticia o deshonestidad. ¿Alguna vez hemos robado un borrador cuando éramos niños? De diversas maneras hemos robado algo en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. ¿Ha sido deshonesto alguna vez? ¿Ha hecho fraude alguna vez en algún negocio? ¿Ha hecho injusticia a su prójimo? Aquellos que hacen ganancias deshonestas por medio de intereses altos. Si es así, expongan sus ganancias deshonestas, extiendan las manos contaminadas por ellas y miren cómo se ve en el cielo en presencia de ese Dios que ha dicho en 1 Tesalonicenses 4:6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dios se toma venganza de aquellos que engañan y hacen injusticia y deshonestidad. Entonces estamos viendo como que hemos hablado, si Dios nos permitiera ir hacia su trono y estar ahí, por lo menos en esa alma inmortal, y pudiésemos ver la manera en que Dios ve el pecado, nos damos cuenta por qué merece la condenación. Pero no es necesario que el Señor nos lleve a esa morada santa. Él nos ha dado su santa palabra y estamos viendo en su escritura lo grave del pecado del hombre. Veamos cómo cada mandamiento moral del Señor revela esa podredumbre del corazón humano. Y entonces decimos, si es así, ¿quién podrá estar delante de pie ante este Dios santo? ¿Quién podrá salvarse? No hay nadie. En Romanos 3, capítulo 10 en adelante, nos habla de que no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Así que el hombre cuyo corazón fuera así expuesto a la vista pública con esta lista de corrupción, sería desterrado de la sociedad. Es más, él mismo huiría de ella, abrumado por la vergüenza y la confusión. Todo hombre es consciente de esto y por lo tanto, ¿qué hacen? Oculta su corazón todas las miradas con celo cuidadoso. Todo hombre es consciente de muchos pensamientos y sentimientos que se avergonzarían de expresar a su más íntimo amigo incluso. Nadie quiere revelar la maldad de su propio corazón. Así que de esta manera vemos
hacía trazos largos, pero contundente en la manera en que Dios ve nuestro pecado. Sin embargo, el Evangelio también nos da buenas noticias, no nos deja destruidos. ¿Cuál fue el propósito de la ley si ésta no podía salvarnos, sino acusarnos? En Gálatas 3 nos explica ese propósito, del verso 19 al 29. Dice entonces, ¿para qué fue dado la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había hecho la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley que nos condenaba, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo o ese tutor de la ley, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y esta es la promesa en el Evangelio, pero esta promesa del Evangelio, que Cristo ha ocupado el lugar de los hombres condenados, que cumplió la ley de manera perfecta para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para absolvernos de toda culpa a través de su sangre. Todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo son declarados justos. Ser declarados justos es un término judicial, como que si alguien pagó la pena literalmente por el culpable y ahora no tiene ni un cargo, como si nunca lo hubiese cometido. Esa es la verdad maravillosa del Evangelio, pero es para los que creen. Pero para los demás que continúan en sus delitos y pecados, sigue siendo una sentencia de muerte. Si tú crees en Cristo para salvación, la Biblia dice que tu culpa ha sido pagada por Cristo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Romanos 8 y el capítulo 5. Pero si persistes en ocultar tus pecados, en minimizarlos, no verás la gracia de Dios en su Hijo, sino la ira de Dios, quien te condenará al juicio eterno y a ser lanzado en el lago de fuego que arde con azufre. Así lo hemos visto en la Escritura, y así Dios paga las consecuencias del pecado en los hombres. Si es así, permítanme, si persistes en vivir de esa manera, permítanme recordarles que se acerca un día en el que se verán obligados a ver sus propios pecados, tal como aparecen a la luz del rostro de Dios. Cuando llegue ese día, su Hijo eterno, Cristo, el juez designado, será visto viniendo en las nubes del cielo con toda la gloria de su Padre, resplandeciendo a su alrededor, y todos los brillantes ejércitos del cielo siguiéndole en su séquito, sentado en un trono de resplandeciente blancura, con un rostro ante cuyos terrores huirán espantados los cielos y la tierra. Él convocará ante sí a toda la raza humana y allí hará pasar revista a sus vidas, expondrá al descubierto todos sus pecados secretos, abrirá los más íntimos
secretos de los corazones. Así que se acerca un día en el que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Concluimos con algunas aplicaciones o consideraciones prácticas de este estudio. Número 1, en primer lugar, que no debemos tomar a la ligera el pecado. No lo debemos minimizar desde nuestro propio lente de autojusticia. Eso sería grave y triste error que te puede costar la eternidad sin un acto de arrepentimiento. Número 2, en segundo lugar, debemos aprender a ver nuestro pecado desde la óptica de Dios en su palabra, cómo estos son tan viles delante de su presencia y por lo cual debemos evitarlos, no andando en lugares que nos lleven a cometerlos. Número 3, debemos aferrarnos solamente a Cristo como nuestra fuente de poder para mortificar, para debilitar el pecado por medio de su Espíritu, porque solamente los que son de Cristo han recibido el poder para vencer el pecado. Número 4, debemos obedecer los mandamientos del Señor gozosamente. Sus mandamientos no son gravosos, no son fatigosos, son para nuestra protección y para nuestro deleite eterno. Y número 5, ciertamente el pecado es ese aguijón en la carne en el cual nosotros adolecemos y rogamos a Dios muchas veces en ser librados de él. Sin embargo, cada vez que cometamos pecados, podemos mirar a Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, quien intercede de noche y de día por nosotros, con el fin de preservarnos, de cuidarnos, de protegernos, de guardarnos sin mancha y sin caída hasta el día final. Oremos en esta mañana. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, a lo largo de este estudio, cuánto necesitamos ir a tu palabra. ¿Qué es lo que dice tu palabra referente al pecado del hombre, Señor? Ayúdanos y líbranos de no minimizar el pecado, Señor. Ayúdanos a verlos como tú lo ves, Señor. Y si queremos ver una demostración de lo terrible que fue el pecado del hombre, debemos mirarlo en la cruel cruz, en Cristo crucificado, en Cristo derramando su sangre, cada gota de su sangre, en Cristo sufriente. Señor, esa cruz en la cual merecíamos estar, Señor, y recibir la paga del pecado. Pero nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, por su gran misericordia, vino a este mundo a dar su vida por su pueblo, a fin de que su pueblo recibiera el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, para heredar una eterna salvación, Señor. ¿Cómo debe de impactar, Señor, esta verdad tan profunda y gloriosa, Señor, que Cristo haya muerto por nosotros, en la manera en que debemos vivir en este mundo, sabiendo que nuestros pecados, Señor, es traición a ese sacrificio maravilloso hecho por amor, y de lo cual muchas veces nos entristecemos si somos creyentes y buscamos ser liberados de ellos y acudimos a ti, Padre, en oración y súplica para que nos ayudes en nuestras debilidades. Tú que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, que aquellos que han escuchado la verdad de tu palabra y que de repente, Señor, aún están muertos en sus delitos y pecados, que la libre gracia de Dios pueda atraerles a tu gran salvación por medio de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.